Tras las huellas de la historia, un canal de Rivers Studio presenta la historia, contada de manera clara, entretenida y divertida. Antoine de Saint-Exupéry. Alas, rosas y misterios en la vida del padre del Principito. Si pudiéramos asomarnos a la infancia de Antoine de Saint-Exupéry, encontraríamos un escenario digno de cuento, el castillo de Saint-Maurice de Remens, cerca de Lyon, donde el pequeño Antoine correteaba con el pelo rubio alborotado, y una imaginación tan desbordante que, cuando le llamaban para el baño, respondía muy serio: «No puedo, estoy en mi aeroplano». Nacido el 29 de junio de 1900, en el seno de una familia aristocrática venida a menos, Antoine fue el tercero de 5 hermanos. La vida le regaló una infancia feliz, aunque marcada por la temprana muerte de su padre, Jean, cuando él tenía apenas 4 años. Desde entonces, la figura materna, Marie de Saint-Exupéry, se volvió el faro de su universo, le enseñó a leer, le contaba historias antes de dormir, y le transmitió una sensibilidad artística, que sería el germen de su vocación literaria. La casa estaba llena de música, pintura y cuentos de Andersen, pero también de travesuras y juegos inventados. Antoine era el epicentro de la diversión, el niño que convertía cualquier objeto en un avión, y cualquier tarde en una aventura aérea. Su primer contacto real con la aviación llegó a los 12 años, cuando logró que un aviador le diera su bautismo de vuelo, en un pequeño aeródromo cercano al castillo. Aquella experiencia fue tan impactante, que le inspiró un poema aeronáutico, señal inequívoca de su doble vocación, volar y escribir. La infancia de Saint-Exupéry no fue solo un paraíso de juegos, sino también el laboratorio de su imaginación. «No estoy muy seguro de haber vivido después de la infancia», confesó alguna vez a su madre, como si todo lo que vino después fuera apenas una extensión de aquel mundo de maravillas. La pérdida de su padre y años más tarde, la muerte de su hermano François, a quien acompañó en su lecho final, dejaron huellas profundas en su sensibilidad. De hecho, la escena de la muerte de François inspiraría uno de los pasajes más conmovedores de El Principito. Cayó lentamente, como cae un árbol joven. El pequeño Antoine, que detestaba las convenciones y el orden, fue enviado a un internado en Le Mans a los 9 años, junto a sus hermanos mayores. Allí descubrió que la autoridad y la rutina no eran lo suyo, pero sí, la bohemia y la creatividad. Más tarde, estudió en colegios jesuitas y maristas, y en la Universidad de Friburgo, donde comenzó a escribir sus primeros poemas y relatos. Su paso por el Lycée Louis le Grand en París fortaleció su amor por las letras y le permitió explorar temas como la amistad y el sentido de la vida, que luego serían centrales en su obra. La vocación aeronáutica nunca lo abandonó. Tras fracasar en el intento de ingresar a la escuela naval, se inscribió en Bellas Artes, pero pronto se decantó por la aviación. En 1921, durante el servicio militar en Estrasburgo, aprendió el oficio de piloto y obtuvo la licencia civil, gracias a un préstamo que su madre solicitó para pagar las costosas clases. He pasado días de melancolía al fondo de una barraca podrida, pero ahora lo recuerdo como si fuese una vida llena de poesía, diría después, con ese tono nostálgico y lírico que lo caracterizaba. Sin embargo, el amor se cruzó en su camino. Su novia de entonces, Louise de Vilmorin, de familia rica, le exigió dejar la aviación si quería casarse con ella. Antoine, enamorado y resignado, aceptó, pero el noviazgo no prosperó y, tras la ruptura, se encontró sin novia y alejado de lo único que le apasionaba, volar. Así, tuvo que conformarse con trabajos diversos, como vendedor de camiones,
y encargado en una fábrica de Texas, mientras frecuentaba los círculos literarios de París. El año 1926 fue decisivo. Saint-Exupéry publicó su primer relato, El aviador, en la prestigiosa revista Le Navire d'Argent, dirigida por Jean Prévost. Además, consiguió un contrato como piloto de línea para la compañía Latécoère, precursora de la mítica Aéropostale. Aquella tarde lluviosa en Toulouse, cuando le anunciaron que mañana volará, marcó el inicio de una vida de aventuras y peligros. Como jefe de estación aérea en el Sahara español, vivió experiencias al límite. Rescates de pilotos perdidos, negociaciones con tribus bereberes y aterrizajes en medio de las dunas. De esas vivencias, nació su primera novela en 1928, Correo del Sur, donde la disciplina del vuelo se mezcla con la evocación poética y romántica. La aviación y la literatura se entrelazaban en su vida como dos alas de un mismo sueño. Saint-Exupéry no era un escritor de despacho, sino un aviador que escribía. Para él, volar y narrar eran la misma cosa, porque ambas implicaban lanzarse al vacío, desafiar el peligro y buscar respuestas en la inmensidad del cielo. Su estilo, conciso y preciso, reflejaba la austeridad y el pudor de los pilotos, pocas palabras, mucha acción y una procesión de sentimientos que va por dentro. Si la infancia fue el laboratorio de la imaginación de Saint-Exupéry, la juventud y la madurez fueron el escenario de sus gestas aéreas. En 1927, fue nombrado jefe de estación en Cabo Juby, una escala estratégica entre Casablanca y Dakar, donde debía rescatar pilotos perdidos y negociar con los jefes tribales para liberar a los que caían prisioneros. Allí, entre baños de mar vigilados y partidas de ajedrez, con los mismos compañeros, escribió Correo del Sur y comenzó a forjar su leyenda de aviador heroico. En 1929, la compañía se transformó en la Compagnie Generale Aeropostale y le ofrecieron ser director de la filial sudamericana, Aeroposta Argentina, con sede en Buenos Aires. Su misión era organizar la red de América Latina, abrir rutas en la Patagonia y cruzar los Andes en condiciones meteorológicas extremas. Los pilotos de la Aeroposta, entre ellos, Jean Mermoz y Henry Guillaumet, se enfrentaban a vientos huracanados, glaciares y nieblas traicioneras, en aviones que parecían de papel. Saint-Exupéry no solo gestionaba el funcionamiento de las líneas, sino que volaba mucho y lejos, a menudo de noche y en condiciones precarias. En marzo de 1930, cubrió los 2.400 kilómetros entre Buenos Aires y Río Gallegos, en 12 horas, estableciendo un récord mundial. Sus relatos sobre la Patagonia, los Andes y el desierto africano son testimonios vívidos de una época en la que la aviación era una aventura épica y peligrosa. La vida de los pioneros de la Aeropostale era dura y heroica. Tuvieron que luchar contra la fuerza de los elementos, reconocer rutas, inventar aeropuertos y hasta arreglar los aviones, tan precarios, que parecían de papel, escribió Saint-Exupéry. Los pilotos volaban prácticamente sin instrumental, guiados solo por la brújula y el altímetro, y sin comunicación radial. Cada escala era una proeza humana y mecánica, y cada aterrizaje, en la Patagonia o el Sahara, una victoria sobre la naturaleza. La carrera de Saint-Exupéry estuvo marcada por accidentes y experiencias límite. En 1935, mientras intentaba batir el récord de velocidad entre París y Saigón, se estrelló en el desierto del Sahara, junto a su navegante, André Prévost. Sobrevivieron 4 días con escasos recursos, sufriendo deshidratación, hambre y alucinaciones, hasta que un beduino los rescató. Esta experiencia traumática fue la inspiración para Tierra de Hombres y, años más tarde, para El Principito. El desierto, para Saint-Exupéry, era más que un escenario físico. Era un espacio metafórico, de búsqueda espiritual y trascendencia. Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua, escribió, relacionando la belleza con el misterio y la esperanza oculta. El silencio y la soledad del desierto
le permitieron reflexionar sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia. En 1938, sufrió otro accidente en Guatemala, que le dejó graves secuelas físicas. Durante su convalecencia en Nueva York, por consejo de André Gide, reunió los textos que se convertirían en Tierra de Hombres, una obra que combina relatos de aviación con profundas reflexiones filosóficas sobre la humanidad, la responsabilidad y la vida misma. La literatura de Saint-Exupéry es inseparable de su experiencia como aviador. Sus primeras novelas, Correo del Sur en 1929 y Vuelo Nocturno en 1931, evocan la disciplina del vuelo y la lucha contra los elementos, pero también la soledad, el sacrificio y la camaradería entre pilotos. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, representó un punto de inflexión en la vida de Saint-Exupéry. A pesar de sus años de experiencia en la aviación civil, decidió alistarse nuevamente en las Fuerzas Aéreas Francesas, donde se incorporó a una unidad de reconocimiento. Participó en misiones peligrosas durante el avance nazi sobre Francia y, tras el armisticio y el exilio, se instaló en Nueva York. En Piloto de Guerra, escrita en 1942, Saint-Exupéry relata sus fracasos y reflexiona sobre los horrores de la guerra, la naturaleza humana y la crisis existencial que lo aquejaba. La obra, escrita en forma de diario, es una crítica a la civilización occidental y una defensa de la empatía, el sacrificio y la solidaridad frente a los horrores del conflicto bélico. Durante su exilio en Estados Unidos, Saint-Exupéry intentó convencer al gobierno norteamericano de involucrarse en la guerra. Sin embargo, sentía que escribir no bastaba. Para mí volar o escribir son la misma cosa, decía, porque ambas implicaban vivir intensamente y buscar respuestas en la experiencia. En medio de la agitación de la Segunda Guerra Mundial, Saint-Exupéry publicó su obra más célebre, El Principito, Le Petit Prince, en abril de 1943, tanto en francés como en inglés, por la editorial Reynal y Hitchcock en Nueva York. La editorial francesa Gallimard no pudo imprimir la obra hasta 1946, tras la liberación de Francia. El libro, considerado el más leído y traducido en lengua francesa, ha vendido más de 140 millones de ejemplares y cuenta con traducciones a más de 500 idiomas y dialectos, incluido el braille. El germen de la historia surgió como un encargo del editor norteamericano de Saint-Exupéry, que le pidió un relato de Navidad. El autor, en crisis personal y con la salud deteriorada, escribió e ilustró el manuscrito durante su exilio en Estados Unidos, alimentado por café, cigarrillos y revisiones de amigos. El manuscrito original, con tachaduras, manchas de café y quemaduras de cigarrillo, se conserva en la Biblioteca Morgan de Nueva York, junto a las acuarelas originales del autor. El Principito es un cuento infantil en apariencia, pero bajo su lenguaje sencillo y sus dibujos ingenuos, se esconde una reflexión profunda sobre la amistad, la pérdida y el sentido de la vida. El narrador, un piloto que se estrella en el desierto, conoce a un pequeño príncipe llegado de otro planeta. A través de sus conversaciones y encuentros, se revelan las contradicciones del mundo adulto. La vanidad, la obsesión por el poder, el egoísmo. El zorro, personaje inspirado en un feneco del desierto y en una amiga neoyorquina del autor, le enseña el verdadero sentido de la amistad y la esencia de las relaciones humanas. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. La rosa, símbolo central de la obra, está inspirada en Consuelo Suncín, la esposa salvadoreña de Saint-Exupéry. Su relación, intensa y turbulenta, dejó una huella profunda en la obra literaria del autor. Los gestos del Principito hacia su rosa, a la que protege con una pantalla contra el viento, y bajo una cúpula de cristal, reflejan el amor y la fragilidad de su matrimonio. Tras la desaparición de Saint-Exupéry, Consuelo escribió Memorias de la Rosa, una autobiografía que revela los secretos y las tormentas de su relación. El Principito es una obra mágica y universal que aborda temas como la soledad, la amistad, el amor y la pérdida.
Su mensaje ha dado lugar a múltiples adaptaciones, obras de teatro, películas, ballets, óperas y series animadas que mantienen viva su vigencia generación tras generación. Las ilustraciones originales, sencillas pero expresivas, complementan la narrativa y refuerzan los temas del libro. La mañana del 31 de julio de 1944, Saint-Exupéry partió en vuelo de reconocimiento desde su base en Córcega, a bordo de un P-38 Lightning, para realizar una misión sobre la región francesa ocupada de Ródano-Alpes. Tenía 44 años, una edad considerada alta para misiones de riesgo, y arrastraba una profunda melancolía marcada por el desencanto ante la violencia del mundo. Su avión desapareció en el Mediterráneo y nunca regresó. La noticia conmovió a Francia y al mundo, y su desaparición lo convirtió en leyenda. Durante décadas, el misterio envolvió aquel último vuelo. ¿Fue abatido por un caza alemán? ¿Sufrió una falla técnica? ¿Fue un accidente o una misión suicida? Las teorías se multiplicaron: un fallo técnico, un derribo de la Luftwaffe, una muerte por despresurización o incluso un suicidio. En 1998, un pescador encontró una pulsera de plata con el nombre de Saint-Exupéry y la dirección de su editorial en Nueva York, lo que reorientó la búsqueda hacia Marsella. En el año 2000, el buzo Luc Van Rel localizó restos de un avión sumergido cerca de la isla de Riou, y en 2003, se confirmó que eran parte de un P-38 Lightning, el avión del escritor. El legado de Saint-Exupéry permanece intacto, mientras su mensaje humanista resuena en la actualidad, y su obra continúa inspirando a nuevas generaciones en todo el mundo. El Principito, la obra más traducida después de la Biblia, celebra su aniversario con homenajes globales, exposiciones inmersivas, nuevas ediciones ilustradas y adaptaciones musicales y teatrales. Como su personaje más célebre, Saint-Exupéry desapareció del mundo de los adultos, pero dejó su huella en el cielo y en la literatura. Su vida, marcada por la aventura, el riesgo y la búsqueda de significado, es un recordatorio de que lo esencial es invisible a los ojos y que, como dijo el zorro, uno es para siempre responsable de lo que domestica.